Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno volver a llegar a sus hogares. Seguimos hablando de la carta del apóstol Pablo a los creyentes en Colosas. Recuerden que en la clase anterior estuvimos hablando generalmente del capítulo 2 y estuvimos hablando en cuanto a la situación del engaño del creyente, cómo no ser engañados a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y eran los dos deseos del apóstol Pablo, el versículo 2 del capítulo 2. El primer deseo era que los creyentes fueran consolados, y el versículo 4, que los creyentes no fueran engañados. Imagínese usted que vengamos al Señor, no seamos instruidos en la palabra, no seamos discipulados, corremos riesgo. Por eso es que usted ve a una persona que viene hoy, se convierte, salen personas a predicar la palabra de Dios, que tienen ese buen deseo de llevar la palabra y salen a predicar. Vienen personas a la iglesia, entonces no se disipulan, no se les enseña la palabra de Dios, esa fe no ha echado raíces a esa persona. Y por supuesto, cualquier cosa que el enemigo ponga en su mente u otra persona lo arrastra, se lo lleva el viento porque no hay raíces. Y este es el deber de la iglesia: enseñarle a las personas, disipular a las personas para que echen raíces, conozcan de la palabra de Dios. Y en eso viene el consuelo y también conocer para no ser engañados. Entonces, también estuvimos hablando de las raíces en el creyente. ¿Para qué sirven las raíces? La convicción del creyente es lo que está hablando el apóstol Pablo, los versículos 6 y 7 del capítulo 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y solidificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Las raíces, que yo les explicaba, las raíces de un árbol, ¿qué funciones tienen? Estabilidad y alimento. Y esto es algo muy importante. La convicción del creyente, echar raíces, y por supuesto en una sana doctrina. Leíamos el versículo 8, que el peligro del engaño proviene de oír a los hombres y dejar de prestar atención a Cristo. Y recuerden de aquella doctrina, vuelvo a explicar, de los gnósticos, era que la materia era mala en sí. Se está refiriendo también al cuerpo como materia. Y el apóstol Pablo está diciendo que él se acerca por fe a Cristo, puede contemplar la esencia y la gloria de Dios concentrada en su cuerpo. Capítulo 1, versículo 15, él es la imagen del Dios invisible. Y vimos también que no hay necesidad de buscar otras cosas, de estar buscando otros poderes. Aquí la palabra de Dios nos dice, y es todo suficiente, capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora bien, como les leí en la clase anterior, en los versículos 11 y 12, les vamos a explicar estos versículos. Lo leí en la clase anterior, ahora lo vuelvo a leer para refrescar sus mentes. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias por esta oportunidad que nos das de poder exponer tu palabra, hablar de tu palabra, Señor. Gracias, porque sé que tú estás bendiciendo a muchas personas y le ayudarás a echar raíces en el conocimiento de tu palabra, Dios mío. Oh Dios mío, que tú cada día nos esté dando hambre y sed de justicia, oh Dios mío, para que cada día podamos conocer tus propósitos y tu voluntad a través de tu palabra en nuestras vidas y no ser engañados o arrastrados por otras corrientes o doctrinas. Pedimos esta bendición para cada hogar que está llegando tu palabra en cualquier parte del mundo.
Y declaramos tu bendición, declaramos salvación para aquellos que aún no te conocen, esas familias que te están escuchando. En el nombre de Jesús, a ti, oh Dios, sea la gloria y la honra por los siglos. Amén. Bien, vamos a comentar de estos versículos 11 y 12. Otro sistema de engaño. Otro sistema de engaño que estaban tratando de llevar los gnósticos a estas corrientes doctrinales y falsas que estaban tratando de llevar estas personas a la iglesia en Colosas. Ellos procuraban la circuncisión de los cristianos. Quiero aclarar algo, decir algo. La circuncisión que comenzó allá en el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Abraham, era una señal física y era una señal de pacto de Dios con la nación de Israel, la nación de Israel con Dios. Esto quedó abolido en Cristo Jesús. Y esto lo voy a ir explicando mediante estos versículos. Y cuál es la circuncisión del creyente en estos tiempos. Entonces, aquí otro sistema de engaño que estaban introduciendo estos falsos maestros. Ellos procuraban la circuncisión de los cristianos. Y Pablo, el apóstol Pablo, frente a este error enseña la superioridad de la circuncisión espiritual del creyente, la del corazón, aquella que se produce cuando nos identificamos con Cristo. En Hechos 15, ya esto es un problema, como les dije anteriormente, esto venía desde muy antes. En Hechos capítulo 15, resulta que a medida que el evangelio iba avanzando a través de toda el Asia y parte de Europa, se iban los judíos diciéndole a los creyentes que ellos tenían que circuncidarse, tenían que identificarse con ellos en la circuncisión de la carne. Recuerde que era circuncidar el prepucio del hombre. Entonces, ya en esta nueva dispensación, los discípulos, los apóstoles están enseñando, pero están llegando estas enseñanzas de los judíos y esto lleva a que los apóstoles vayan a un concilio en Jerusalén. Y aquí dice en el versículo 1 del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea, me está hablando de los judíos, enseñaban a los hermanos, oiga esto, si no os circuncidáis conforme al rito de ¿quién? De Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense ya hasta qué término ellos le estaban dando valor a la circuncisión carnal de la carne, identificación física. Si no se circuncidan, no van a ser salvos. Fíjense hasta dónde se estaban introduciendo. Entonces estas personas, los gnósticos, agarran esta enseñanza y la tratan de introducir también en Colosas. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo, fíjense, versículos 11 y 12 del capítulo 2. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Recuerda que la circuncisión del prepucio era hecha a mano, era hecha por una persona, por un hombre. Dice que esta no es hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora aquí está la circuncisión del creyente y él lo explica. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este es el simbolismo del bautismo en agua del creyente en estos tiempos. Cuando usted es sumergido en las aguas, está diciéndole al mundo que está diciendo que muere para el mundo, y cuando sale de las aguas está diciendo vivo para Cristo. Me limpio de mis impurezas, un simbolismo, y salgo ahora limpio. Yo recuerdo
en mi pueblo hay muchos ríos y hay muchas personas que viven a las márgenes de esos ríos y las mujeres lavan en esos ríos. Entonces ellos les llaman lavadero, eh, o un montículo de piedras o un lugar alto, prominente, a cierta altura que le permita a la mujer lavar o estregar las ropas. Ahí ponen una piedra o un pedazo de algo liso que puedan poner las ropas. Entonces esas personas, las mujeres, meten la ropa en el agua, en el río, porque están metidas en el río con el agua a las rodillas o la cintura. Meten la ropa, la mojan, la enjabonan y luego le dan cepillo para quitar el churre, el sucio, la mugre, como dicen en otros países. Y entonces ya después que esa ropa sucia ha sido estregada con jabón, la sumergen en el agua 2 o 3 veces y se va la suciedad y el jabón que tienen, ¿ven? La sumergen y esa ropa sale limpia. Y asimismo es este simbolismo del bautismo, que es nuestra circuncisión, la espiritual, que estamos diciendo que morimos al mundo y salimos en nueva vida en Cristo. Fíjense, cuando un creyente es instruido en la palabra en cuanto al bautismo, lo que realmente significa el bautismo para nosotros. Nosotros en nuestra iglesia teníamos por costumbre discipular de unos 6 a 8 meses al recién convertido, dándole todas estas clases del bautismo, de reglamento, de diezmo, de todo esto, para que cuando el creyente fuera a las aguas bautismales supiera qué estaba haciendo. Porque hoy vemos en muchos lugares una persona a Cristo y ya mañana lo están bautizando y pasado mañana o dentro ya no está en la iglesia. Entonces yo digo, me van a disculpar la palabra, son personas mojadas, y a veces hay muchas personas mojadas en la iglesia que todavía no han muerto para el mundo y viven para Cristo. Entonces yo tuve la experiencia de bautizar, bautismo de 25, 30 hermanos en un bautismo, bautizarlos y salir aún bautizados en el Espíritu Santo, no solamente en agua, en el Espíritu Santo, pero que iban con aquella convicción, con aquel gozo, saber que se estaban identificando con Cristo, que morían para el mundo y vivían para Cristo, y salir de las aguas hablando en nuevas lenguas, bautizados aún en el Espíritu Santo. Es una bendición. Pero iban con el conocimiento de ¿qué? De la palabra. Iban ya con convicción. Ya no eran gente mojada, eran gente con convicción en la iglesia. Y ella está en el Evangelio. Y no digo con esto que ninguno se pueda apartar, pero van con convicción. Y esto es algo muy importante que está diciéndole el apóstol Pablo. Y este era un sistema de engaño que ellos procuraban la circuncisión de los cristianos. Y Pablo, frente a esta enseñanza, a este error, a esta falsa doctrina, enseñaba la superioridad de la circuncisión espiritual del creyente, que es la del corazón, aquella que se produce cuando nosotros nos identificamos con Cristo. Sigue diciendo en los versículos 13 y 14, más bien 13 al 15, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, que no estaban circuncidados, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Recuerda lo que decían allí en Hechos 15:1, los judíos, los que habían ido de Judea por toda el Asia, diciendo que si no se circuncidaban, no iban a ser salvos. Y aquí Pablo lo está diciendo. Dice, aún estando incircuncisos, carnal, humanamente, él dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué estoy diciendo con esto? Jesús, cuando va a la cruz del Calvario, él acaba con todas estas imposiciones humanas, con todo este legalismo. Recuerde que todo el tiempo él estuvo en conflicto con los fariseos, que querían imponer cosas que ni ellos mismos podían cumplir. Jesús le estableció, esto tiene muchas enseñanzas en todos los evangelios, siempre confrontando a los fariseos por su fariseísmo, por sus imposiciones, por su religión,
y querían imponer estas cosas. Y ahora aquí el apóstol Pablo está diciendo que él anuló, Jesús, el acta de los decretos, anuló las imposiciones humanas, anuló el expediente que había contra nosotros. Y más adelante dice, y despojando los principados, es decir, que nosotros estábamos condenados. Había un expediente que nos condenaba al infierno. Y Jesús vino, nosotros estábamos sentados, aquí está diciendo, en el banquillo de los acusados. Y Jesús vino y se sentó en nuestro lugar, en el banquillo de los acusados, y rompió, destruyó, hizo pedazos ese expediente, ese acta de decretos que había contra nosotros. Él fue el que se sentó en el lugar de los acusados, ocupando el lugar de nosotros, y rompió ese expediente que nos condenaba a nosotros y nos dio la libertad que hoy tenemos en Cristo Jesús. Yo espero que tú glorifiques a Dios en tu hogar por la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Alabado y glorificado sea su santo nombre por ese sacrificio, mostrando ese gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Entonces rompió ese acta de decreto, quitó toda carga impuesta por los hombres y también todo aquello que el diablo nos tenía en contra de nosotros. Rompió, anuló ese acta de esos decretos, mis amados hermanos. Ahora bien, vamos a los versículos 16 y 17. Dice más adelante, por tanto, luego de que él rompió y quitó todos esos yugos, todas esas imposiciones, y le dice, ya él los rompió, ya él desbarató, ya él abrió el camino cuando el velo se rasgó, ya no es necesario esas imposiciones. Ahora dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora bien, muchas de estas normas eran tomadas de la ley mosaica, desde el Antiguo Testamento, de aquellas cosas que, decretos que Dios puso para la nación de Israel específicamente, algunas de ellas. Porque Pablo está diciendo, estas eran sombras de la realidad perfecta que es Cristo. Aquello eran sombras, y no es lo mismo el original que la copia. No es lo mismo un original que una copia. Entonces, el versículo 17 nos está diciendo, por lo cual, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto nos indica que el creyente debe evitar, fíjese bien, el creyente debe de evitar que nadie ponga cargas legalistas sobre él. Y lo está diciendo, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida. El reino de Dios, lo dice en Romanos, no consiste en comida o bebida, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. Así que recuerde esto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y aquí lo está estableciendo. Esto nos indica que el creyente debe evitar que nadie ponga cargas legalistas sobre él. Versículo 19, un nuevo peligro. Un nuevo peligro. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Un nuevo peligro. ¿Y sabe cuál era el nuevo peligro? En dejar de considerar a Cristo como el todo. Si nos deshacemos de la cabeza, que es lo que está diciendo el versículo 19, fijamos la atención en otra criatura o en algo de la creación como los ángeles, dándoles a estos funciones mediadoras, que
conducen a rendirles culto. Recuerde lo que le expliqué al principio de las primeras clases, que los gnósticos le daban superioridad a los ángeles antes que a Cristo y lo veían como criaturas que se había de rendir culto. Y entonces aquí el apóstol Pablo está advirtiendo de este nuevo peligro. Recuerde que en el capítulo 2, versículo 10 dice que en Cristo estamos completos, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Ya con este versículo Él le da a entender todo. Pero fíjense bien, si dejamos de considerar a Cristo como el todo, si nos deshacemos de la cabeza, que es Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y recuerde que nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y un cuerpo sin cabeza no va a ninguna parte, está muerto. Entonces, le está diciendo Pablo, por favor, no se desprendan de Cristo, porque van a correr el peligro de ser engañados. Versículo 18. ¿Qué le está diciendo? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Fíjense, les explico. Esta práctica idolátrica nace de una mente que dice el apóstol Pablo en el versículo 18, una mente hinchada, una mente carnal. Algo hinchado es algo que no está bien, es algo que ha acumulado. Si vamos al cuerpo humano, es acumular. La hinchazón, la inflamación es una, o el edema, como se conoce en las palabras médicas, es una acumulación de líquido. Y es porque algo no anda bien, ya sea el sistema circulatorio, ya sea el sistema linfático, algo no anda bien. Entonces, aquí una mente hinchada es una mente que le ha metido cosas nocivas a la mente, ha traído cosas nocivas. Entonces aquí esta práctica idolátrica nace de una mente carnal hinchada, lo está diciendo el versículo 18, son esos que pretenden descubrir algo nuevo todos los días. Son esas personas, como decimos nosotros en nuestro contexto, que andan buscando la quinta pata al gato o por donde le entra el agua al coco. Son esa gente que siempre están indagando y buscando y al final no han indagado nada y al final se pierden porque se salen del verdadero camino. Y entonces, por supuesto, esas personas que pretenden descubrir algo nuevo todos los días nunca acaban de descubrir, andan tratando de conocer y nunca conocen realmente nada. Dice que para estas personas que no se desvían tras la adoración a criaturas, a los ángeles y demás, para ellos hay un premio. La primera parte del versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. Nadie te puede quitar el premio que tú tienes en Cristo Jesús. Ahora bien, vamos al capítulo 3, un capítulo muy interesante como los demás capítulos también. Y vamos a ver. Capítulo 3, vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando nosotros, cuando usted, cuando yo, cuando nosotros nos identificamos con el Cristo resucitado, mis amados hermanos, esto va a traer cambio de orientación en nuestras vidas
relacionados a aquel cambio de orientación. Hoy se usa mucho esta palabra, cambio de orientación, pero le ponen sexual. No, nuestro cambio de orientación con respecto a Dios, y esto va a traer un cambio de orientación, va a traer una nueva vida, y esto va a traer un cambio de orientación en nuestra mente y nos vamos a estar relacionando con los intereses del reino de los cielos al cual nosotros pertenecemos. Por supuesto, estamos viviendo en la tierra, pero estamos pensando como se piensa en el cielo y estamos deseando el cielo y estamos hablando lo que en el cielo se habla. Gloria al Señor. Somos de la tierra, pero vivimos en la tierra, perdón, pero no somos del cielo. Pertenecemos a un reino y ese reino es santo, ese reino es eterno, ese reino es celestial. Ahora bien, el apóstol lo plantea como mandamiento. Si ustedes resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba. No lo está planteando como una opción, lo está planteando con un imperativo, con un mandamiento, no como una opción. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Estoy hablando capítulo 3, versículos 1 al 4. Esto tiene una contrapartida. Hay dos opciones. Y es dejar las terrenales. La contrapartida es deja las terrenales. Deja de buscar las cosas aquí. Recuerde que Jesús dijo, tu corazón va a estar donde esté tu tesoro. Así que recuerda esto. Buscar las cosas de arriba. Y la contrapartida es dejar las terrenales. Y hay un término que indica esto muy importante, un término que se refiere a esto, y es reflexionar, pensar, analizar, para anhelar vivamente las cosas de arriba. Segunda a los Corintios 4:18, segunda a los Corintios 4:18, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A nosotros siempre nos gusta ver. Muchos dicen yo tengo que ver para creer, pero el creyente cree para ver. Y recuerde esto, bienaventurados, dijo Jesús, los que no vieron y creyeron. Gloria al Señor. Entonces, hay algo que nosotros debemos de saber. Nosotros debemos de reflexionar y anhelar vivamente las cosas del cielo. Es decir, se cancela uno y se le da cabida al otro. Nosotros tenemos un lugar de privilegio y es lo que a veces el creyente no piensa en esto o no pensamos en esto. A pesar de que nos veamos limitados, marginados, quizás nos traten con injusticia, nosotros tenemos una gran bendición, mis amados hermanos. Y les explico algo. Si vamos allí a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 7, Efesios 2, 1 al 7, quiero que usted lea esto. ¿Cuál era tu condición? ¿Cuál era mi condición? ¿Dónde estabas? ¿A dónde estoy? ¿A dónde ibas? ¿A dónde voy? Dice los versículos 1 al 7 de Efesios 2. Y Él, refiriéndose a Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos nosotros, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia soy salvo. Dice el 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Qué éramos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de ira. Hacíamos lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, el versículo 6 nos da a entender que nosotros tenemos un lugar de privilegio. Aquí el apóstol Pablo en estos versículos de Colosenses 3, 1 al 4 nos lleva a esto, a pensar dónde nosotros estamos. Dice que nos hizo sentar, Efesios 2:6, en lugares celestiales y no solos. Dice con Cristo Jesús. Me está diciendo que yo tengo un lugar de privilegio. Dice Efesios 6:12 que la lucha de nosotros es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que actúan en las regiones celestes, a un nivel bien alto. Pero dice Efesios 2:6 que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Me está diciendo que yo estoy por encima de esas huestes espirituales de maldad que actúan en regiones celestes, que ellas están por debajo de mí porque yo tengo un lugar de privilegio. Yo estaba muerto. Y como yo no sabía qué hacer, cuando vengo a Cristo Jesús, Él me dice, yo te redimí, yo te tomé como posesión mía, yo me hice tu pariente más cercano, ahora tú eres mío, ven, siéntate aquí a mi lado. Aleluya, gloria al Señor, tú tienes un lugar especial, tú eres un privilegiado, tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice el 7, para mostrar, para que tú veas, para que tú mires las cosas desde allá arriba, no desde aquí abajo. Si miramos aquí abajo, todo es desgracia, todo es enfermedades, todo es muerte, todo es guerra, todo es maldición. Pero cuando usted mira las cosas, piensa en el cielo, si usted está resucitado, dice en el versículo 2:6 de Efesios que nos resucitó, y aquí dice, si tú eres resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, porque es que tú estás sentado en ese lugar y desde ahí es que Dios quiere mostrarte las cosas. Y por eso es importante, y el apóstol Pablo lo da como un mandamiento, un imperativo: busca las cosas de arriba. No es una opción. Esto es algo muy importante, mis amados hermanos. Nunca dejes tu lugar. Tú tienes un lugar de privilegio y es sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y sentado me está diciendo reposado, quieto, tranquilo, porque yo sé aquí quién he creído, yo sé quién está a mi lado, yo sé quién está conmigo. Gloria al Señor. Por eso, ¿cuál es la razón para tomar esta actitud? Esto tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Esto, mis amados hermanos, nos lleva a entender que nosotros tenemos vida en el cielo cuando nosotros dejamos la tierra. Tenemos vida en el cielo y esto nos relaciona con la gloria. Esto tiene una tremenda relación y una tremenda enseñanza para los colosenses y para nosotros. Esto nos relaciona con la gloria. Versículos 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora yo quiero explicarle algo, versículo 3. Fíjese, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, si Cristo todo lo manifiesta, si todo está hecho manifiesto ante los ojos escrutadores de Dios, ¿por qué yo estoy escondido? Mire, surge una pregunta. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué los muertos hay que sepultar a los muertos? Usted puede tener varias respuestas en su mente, en su hogar, y usted puede copiarla. ¿Por qué se sepulta un muerto y no se deja en casa o se deja ahí? Porque es que ese cuerpo se va a llegar a un estado de putrefacción y no vamos a soportar el mal olor. La otra es estar viendo a alguien semejante a nosotros estarse corrompiendo y comiéndoselo los gusanos, el mal olor y esa mala imagen que vamos a estar mirando.
Esa es la imagen de pecado nuestra ante Dios. ¿Y sabe qué hizo Cristo al hombre viejo? Lo sepultó. Lo tapó para no verlo. Es lo que hacemos nosotros con los muertos. Lo metemos en un sarcófago, en una caja y luego lo sepultamos. Lo apartamos de la vista. Y eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Tu viejo hombre, tu vieja vida en Cristo la tapó, la sepultó para nunca más verla. Y ahora lo que quiere ver es un cuerpo en ti, en mí, un cuerpo glorificado. Un cuerpo y una vida a la imagen de su Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los muertos se sepultan y por eso es que dice que tu vida está escondida, está tapada. El viejo hombre fue tapado para sacar ese nuevo hombre y por supuesto un cuerpo glorificado que se ha de manifestar cuando, dice Cristo, vuestra vida sea manifestado. Ahora bien, la verdad y la realidad de esta expresión de los versículos 3 y 4 lo vamos a ver manifestados en tres maneras. La realidad de esta expresión de los versículos 3 y 4 lo vamos a ver manifestado en tres maneras. Fíjense, como les dije en la clase anterior, todo es un eslabón para poder ir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo se van a expresar de una persona resucitada en Cristo, una persona cambiada, una persona mudada? Recuerde que hablamos de reconciliación, mudar. Vamos a ver, primeramente se va a expresar como una vida santa. El que ha resucitado en Cristo, hablo de la resurrección espiritual, va a tener una vida santa. Versículos 5 al 7. Fíjense, tres maneras de un identificado con Cristo, de un resucitado con Cristo, de uno que busca las cosas de arriba. Bien, versículos 5 al 7. Primeramente lo va a manifestar con una vida santa. Luego lo va a identificar con conversaciones santas y tercero con una comunicación real con los hermanos. Vamos a ver los pasos. Versículos 5 al 7, una vida santa. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Así que lo primero que se ha de manifestar en una persona que su vida está escondida en Dios y que está esperando que Cristo, que es nuestra vida, se manifieste con Él en gloria, va a mostrar, manifestar una vida santa. Recuerde siempre, la pecaminosidad o el pecado que hay en el corazón se expresa en los miembros de nuestro cuerpo. Recuerde que hace un tiempo yo le estuve explicando en unas clases que estuve dando qué es la iniquidad. El inicuo no está afuera, el inicuo está dentro de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? La iniquidad es una maldad reprimida. La iniquidad está dentro del corazón del ser humano, pero que no se exterioriza. Es decir, que está el deseo dentro, pero no lo sacas. Pero cuando se exterioriza, cuando lo expresas, entonces esto se expresan a través de los miembros de nuestro cuerpo. Así que siempre la pecaminosidad que hay en el corazón se va a expresar en los miembros de nuestro cuerpo. Segundo, el apóstol Pablo, si ustedes tienen una vida identificada con Cristo, están pensando en las cosas de arriba, primero, una vida santa deben de tener, versículos 5 al 7. Segundo, van a tener conversaciones santas, van a hablar cosas que edifiquen, que sirvan. Versículos 8 y 9, ¿qué nos está diciendo? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pablo está diciendo
el modo de hablar de ustedes debe concordar con el de Cristo si realmente usted ha resucitado con Cristo. Recuerde que pertenecemos al reino de los cielos y debemos hablar las cosas que se hablan en el cielo. Así que, primero, si usted ha resucitado juntamente con Cristo, usted va a llevar una vida santa, usted va a tener conversaciones santas. Y tercero, usted va a saber vivir con los demás. Usted va a tener una comunión real con sus hermanos. Versículos 10 y 11. Y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Recuerde que los gnósticos hablaban de que el conocimiento y la salvación que ellos planteaban era a través de un pequeño grupo, de aquellos que por revelación le llegaba el conocimiento y todas estas cosas. Y aquí está hablando de la identidad, de que Dios no hace acepción de personas. Ahora bien, la comunión real con los hermanos, versículos 10 y 11. Estos tres aspectos se han de manifestar de aquellos que verdaderamente han resucitado con Cristo. Esto traerá como consecuencia la eliminación del sectarismo y el esfuerzo por mantener la unidad del Espíritu. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora bien, aquí estos versículos me habla de, dijimos los versículos 10 y 11. 10 y 11, el 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Quiero explicarle para que no quede con la duda estas dos expresiones, bárbaro y escita. El bárbaro son aquellos que los griegos llamaban a los que hablaban, a los que no hablaban su idioma. Recuerde que la cultura reinante en aquel tiempo era la cultura griega. Los griegos tenían una gran influencia por su conocimiento y demás, entonces los griegos le llamaban bárbaro a aquellos que no hablaban su idioma. Entonces Pablo le está diciendo, Dios es para todo, para unificar a todos. Ahora el escita eran unas tribus salvajes que habitaban tanto en Europa como en el Asia y eran tribus salvajes. Y esto se está refiriendo a categoría inferior. Y cuando se hablaba de un escita, pues esto denotaba salvajismo. Entonces Pablo le está diciendo, Dios es, y tu relación debe ser tanto con aquel que muchos pueden despreciar, con aquel que es un salvaje. Le está diciendo en su cultura en aquel tiempo, tanto con el salvaje o con el que es inferior a ti, tanto el que no hable tu idioma. Tu relación debe ser con todos. Entonces, si tú has resucitado verdaderamente con Cristo, tú no puedes hacer acepción de personas. Esto va a traer como eliminación el sectarismo y el esfuerzo por mantener esa unidad del Espíritu, como leía Efesios 4:3. Ahora, estos versículos 12 al 17 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice más adelante, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Notemos aquí lo primero que el apóstol Pablo está diciendo, vestido pues como escogido de Dios. Versículo 12.
El vestido es lo que se ve exteriormente en una persona, ¿verdad? Cuando usted mira a una persona, sabe lo que está mirando es el vestido. ¿Qué está tratando de enseñar el apóstol Pablo aquí? Dice vestidos. Todo esto tiene un significado. Lo que enseña es que el creyente ha de manifestar en su vida, en su exterior, la realidad de que es un escogido de Dios, un santo, un separado para Dios, un amado de Dios por estar en Cristo. Fíjense cuántas cosas nos está dando a indicar esto. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aleluya, gloria al Señor. Y vuelvo y le digo, el vestido, por eso Pablo usa esta expresión, que nosotros debemos de ver y saber cómo nos conducimos. El vestido es lo que se ve en el exterior de una persona. Eso es lo que está delante de sus ojos. Y esto pues nos enseña que el creyente ha de manifestar en su vida la realidad de que es un escogido de Dios. Aquí lo está diciendo vestidos, pues como que escogido de Dios. Dice de escogido de Dios, santo, debe mostrarse como santo, como un separado para Dios. También está hablando de un amado de Dios, gloria al Señor. ¿Por qué somos así? ¿Por qué Él nos ve así? ¿Por qué Él nos trata así? Porque nosotros estamos en Cristo. Hay otras partes que el versículo 12 nos está enseñando, y en la próxima clase se lo voy a estar explicando uno por uno estas expresiones que el apóstol Pablo usa en el versículo 12, mis amados hermanos. Así que les invito a estar el próximo sábado en esta clase y voy a tratar, para no cansarles, de estar resumiendo esta hermosa carta del apóstol Pablo a los creyentes en Colosas. Y recuerde que vamos a estar hablando de algunos de estos aspectos de el versículo 12 y voy a estar explicando algunos en lo adelante, y quisiera ya terminar para la próxima clase, que les dije que aún en los saludos del apóstol Pablo encontramos nosotros enseñanzas también. Que el Señor les bendiga una vez más y les invito a estar en la próxima clase para seguir entendiendo algo de la palabra de Dios y los propósitos de Dios para todos los tiempos, para su pueblo, para su iglesia. El Señor nos bendiga una vez más. Es mi deseo, mis amados hermanos, y espero verlos próximamente de nuevo acá. Que el Señor les bendiga una vez más.